Hoy vamos a sumergirnos en un conflicto que duró casi medio siglo, que redefinió el mapa del mundo y que nos tuvo al borde de la aniquilación total. Pero aquí está lo más increíble. Sus dos principales contendientes nunca se dispararon directamente. Esta es la historia de la Guerra Fría, la Guerra Invisible. Para entender cómo nació este gigante silencioso, tenemos que viajar al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. El mundo celebraba la derrota del Eje, pero bajo la superficie de la euforia, una nueva tensión estaba naciendo. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos grandes vencedores, emergieron como las únicas superpotencias globales, pero sus ideologías eran como el agua y el aceite: capitalismo democrático contra comunismo totalitario. Eran aliados por necesidad, no por convicción, y una vez que el enemigo común desapareció, sus diferencias se hicieron evidentes. Winston Churchill, en un famoso discurso en 1946, acuñó una frase que definiría la era: desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido sobre el continente. Esta no era una barrera física, al menos no al principio, sino una división ideológica, política y militar que partió a Europa en dos. Al oeste, las naciones alineadas con Estados Unidos y la OTAN. Al este, los países bajo la influencia soviética, el llamado Bloque del Este. El mundo se convirtió en un tablero de ajedrez bipolar. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. ¿Cómo se libra una guerra cuando la confrontación directa es impensable? La respuesta está en la tecnología más aterradora jamás creada por la humanidad: la bomba atómica. Tras Hiroshima y Nagasaki, ambos bandos se lanzaron a una carrera armamentística sin precedentes. No se trataba de construir más tanques o más barcos, sino de acumular un arsenal nuclear capaz de aniquilar al adversario varias veces. Esto nos lleva a una de las paradojas más escalofriantes de la historia: la destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés. La lógica era simple y aterradora. Si yo te ataco, tú me atacarás de vuelta, y ambos seremos borrados del mapa. Nadie gana. Por lo tanto, la única forma de ganar era no jugar. El arma nuclear se convirtió en el arma que no se podía usar. El miedo, la pura y paralizante amenaza de un holocausto nuclear, se convirtió en el principal campo de batalla. La guerra no se ganaba disparando, se ganaba asegurándose de que el otro supiera que podías disparar y que las consecuencias serían catastróficas. Con el enfrentamiento directo fuera de la mesa, la guerra se trasladó a otros frentes. El primero fue el espionaje. La CIA estadounidense y la KGB soviética se convirtieron en ejércitos en la sombra. Sus agentes no llevaban uniformes, sino identidades falsas. Sus batallas no se libraban en trincheras, sino en callejones oscuros, embajadas y salas de reuniones secretas. Buscaban secretos militares, planes políticos, debilidades tecnológicas. Reclutaban desertores, utilizaban micrófonos ocultos, códigos indescifrables y, en ocasiones, venenos silenciosos. Fue la era dorada del espía, una guerra de ingenio y engaño donde la información era el arma más valiosa. Historias como la del piloto Gary Powers, derribado sobre la Unión Soviética en su avión espía U-2, o la red de espías de Cambridge en el Reino Unido, nos muestran hasta qué punto llegó esta guerra clandestina. El segundo frente invisible fue la carrera espacial. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik en 1957, el primer satélite artificial, el pánico se apoderó de Estados Unidos. No era solo una bola de metal pitando en el espacio, era una demostración de poderío tecnológico. Significaba que los soviéticos podían tener la capacidad de lanzar misiles intercontinentales con precisión. La respuesta estadounidense fue la creación de la NASA y el famoso discurso de John F. Kennedy, prometiendo llevar un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Cada lanzamiento, cada hito espacial, desde el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, hasta el primer paseo lunar de Neil Armstrong, era una victoria propagandística. El espacio se convirtió en el escenario definitivo para demostrar la superioridad de un sistema sobre el otro. No se luchaba por territorio en la Tierra,
sino por el prestigio en los cielos. El tercer frente, y quizás el más trágico, fueron las guerras proxy o guerras subsidiarias. Si Estados Unidos y la Unión Soviética no podían enfrentarse cara a cara, lo harían a través de terceros. Financiaron y armaron a bandos opuestos en conflictos locales por todo el mundo. La Guerra de Corea en los 50, donde el norte comunista fue apoyado por China y la URSS, y el sur capitalista por Estados Unidos y la ONU. La Guerra de Vietnam, un conflicto brutal que traumatizó a una generación y demostró los límites del poder militar estadounidense frente a una guerrilla apoyada por el bloque comunista. Afganistán en los 80, donde Estados Unidos armó a los muyahidines para que lucharan contra la invasión soviética, sembrando sin saberlo las semillas de futuros conflictos. Estas no eran guerras frías para la gente de Corea, Vietnam o Afganistán. Para ellos, la guerra fue muy real, sangrienta y devastadora. Las superpotencias jugaban su partida de ajedrez global, y los peones eran naciones enteras. La propaganda fue el pegamento que unió todos estos frentes. Ambos bandos libraron una batalla constante por los corazones y las mentes de la población mundial y de su propia gente. Películas, carteles, programas de radio y televisión pintaban al enemigo como un monolito malvado y deshumanizado. En Occidente, se hablaba del Imperio del Mal soviético, un lugar sin libertad ni individualidad. En el bloque del Este, se describía a Estados Unidos como un imperio capitalista decadente, explotador y racista. El deporte también se convirtió en un campo de batalla, como el famoso milagro sobre hielo en los Juegos Olímpicos de 1980, donde el equipo amateur de hockey de Estados Unidos derrotó al invencible equipo soviético. Cada medalla de oro, cada campeonato mundial, se presentaba como una prueba de la superioridad ideológica. El momento de mayor tensión, el punto en el que el mundo contuvo la respiración, fue sin duda la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Aviones espía estadounidenses descubrieron que la Unión Soviética estaba instalando bases de misiles nucleares en Cuba, a solo 150 kilómetros de la costa de Florida. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Los barcos de guerra estadounidenses establecieron un bloqueo naval alrededor de la isla, mientras el premier soviético Nikita Khrushchev y el presidente John F. Kennedy negociaban frenéticamente a través de canales secretos. Un error de cálculo, una orden mal interpretada y el apocalipsis podría haberse desatado. Finalmente, la diplomacia prevaleció. Los soviéticos retiraron los misiles a cambio de la promesa de Estados Unidos de no invadir Cuba y de retirar secretamente sus propios misiles de Turquía. Nunca antes ni después estuvimos tan cerca del fin. La Guerra Fría no terminó con una gran batalla, sino con un colapso. En la década de 1980, la economía soviética, agotada por la carrera armamentística y la ineficiencia de su sistema centralizado, comenzó a tambalearse. El desastre nuclear de Chernóbil en 1986 expuso la fragilidad y el secretismo del sistema. Mikhail Gorbachov, con sus políticas de glasnost, apertura y perestroika, reestructuración, intentó reformar el sistema, pero en su lugar desató fuerzas que ya no podía controlar. Las naciones del bloque del Este comenzaron a exigir libertad. El clímax simbólico llegó el 9 de noviembre de 1989. Miles de alemanes orientales, envalentonados por los cambios, se congregaron en el muro de Berlín, el símbolo más tangible de la cortina de hierro. Confundidos y sin órdenes claras, los guardias fronterizos abrieron las puertas. La gente inundó el oeste, y en una celebración que duró toda la noche, comenzaron a derribar el muro con martillos y picos. Fue una imagen para la historia. El colapso del muro de Berlín desencadenó una reacción en cadena. Los regímenes comunistas cayeron uno tras otro en Europa del Este. Finalmente, en 1991, la propia Unión Soviética se disolvió. La Guerra Fría había terminado. Mirando hacia atrás, la Guerra Fría fue un conflicto de dualidades. Fue una era de miedo paralizante, pero también de increíbles avances tecnológicos.
nos llevó al borde de la extinción, pero también nos llevó a la Luna. Dividió al mundo, pero al final, su conclusión unió a un continente. Fue una guerra sin batallas directas entre sus protagonistas, pero con millones de víctimas en sus guerras proxy. Fue una guerra librada en las sombras, en los laboratorios, en el espacio y sobre todo en nuestras mentes. Este conflicto invisible demostró que las armas más poderosas no siempre son las que hacen más ruido, y que a veces, la amenaza de la guerra puede ser más influyente que la guerra misma. Es un recordatorio de cómo la ideología, el miedo y la tecnología pueden dar forma al destino de la humanidad de maneras profundas e inesperadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Guerra Fría. Si te fascinan estas historias que desafían nuestra comprensión del mundo, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún misterio. Déjanos un comentario con tus ideas sobre este tema. ¿Crees que podríamos enfrentar algo similar en el futuro? Nos vemos en el próximo video.